Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Somos los esposos Velado Martínez, Camilo y Marcela. Somos parte del Ministerio de Familia de la Parroquia San Antonio de Padua. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema de bastante importancia, sobre todo en el contexto que nos encontramos actualmente, que es la importancia de la oración en la familia. Pero previo a ello, pues vamos a establecer el vínculo con Dios a través de una pequeña oración. En la medida que lo puedan hacer ustedes, les agradeceremos que nos acompañen. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amado, Padre de bondad, te damos gracias porque nos permites estar aquí, que nos permites reunirnos con nuestros hermanos del Ministerio de Familia a través de las redes sociales. Gracias porque también nos permites impartir este tema. Te pedimos que nos ilumines, nos des esa sabiduría, ese discernimiento, esas palabras de discípulo para poder llegar a todos sus hogares. Gracias por un día más de vida, gracias por la familia, gracias por bendecirnos con la vida misma, Señor. Por todo ello te agradecemos, todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con quien vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La oración en la familia, la importancia que tiene la oración en la familia. Bueno, en primer lugar hay que decir, o tenemos que tener claro como hogares cristianos, como familias cristianas, que la oración es más que una costumbre, es más que un hábito. Tenemos que introyectarlo como un valor cristiano, porque forma parte de nuestra misma fe cristiana. Pero ¿cómo definimos los valores cristianos? La oración como un valor eminentemente cristiano es aquello que Dios ha querido darnos, es aquello que Dios ha querido regalarnos para un provecho propio nuestro. Como ejemplo podemos citar el valor de la humildad, el valor de la caridad fraterna, el valor mismo de la santidad. Todos esos son valores cristianos que debemos fomentar desde la familia. Esto es sumamente importante porque en la actualidad, en una cultura bastante material, bastante tendiente al aspecto humano, pero seglar de las cosas, se suele hablar de valores que muchas veces son antivalores a los valores cristianos. Si hemos identificado que la oración en la familia tiene que ser un valor cristiano, bueno, pues hasta ahí estamos bien. El punto es que también se ha logrado identificar que este valor cada vez se ha perdido más. No es que el cristiano deje de orar. El problema es que la familia cristiana deja de orar como familia. Y esto se responsabiliza a la vida moderna. Cada vez tenemos menos tiempo como familias para permanecer juntos. Cada vez tenemos menos tiempo como familia para dedicarnos tiempo juntos. Y el poco tiempo que tenemos para hacerlo, pues difícilmente se lo queremos dedicar a Dios como familia a través de una oración. Entonces no podemos nosotros pretender que Dios nos bendiga o derrame bendiciones sobre nuestro hogar si nosotros estamos alejados de Él, si nosotros no nos comunicamos, si nosotros no hablamos con Él a través de la oración. Esto es importante que lo tengamos presente nosotros como padres de familia y que se lo transmitamos a nuestros hijos. O sea, decirles desde un primer momento que al hogar muy difícilmente va a llegar una bendición si no estamos en un contacto, en una comunicación constante con Dios. Y los ejemplos están en la misma palabra. Nos damos cuenta desde el Génesis que nuestros primeros padres, antes de caer en pecado, pues ellos ya practicaban con Dios. Noé es un ejemplo claro, porque de acuerdo al Génesis, trataba con Dios, hacía tratos con Dios. Y lo importante es que parte de esa comunicación que tenía Noé como cabeza de familia, ya vamos a ir entrando más adelante en esos temas, no solo recibe las indicaciones de cómo elaborar el arca, no solo recibe las indicaciones de quiénes la iban a abordar, sino que una vez pasado el diluvio, su familia no se sintió superior a los que habían fallecido en el diluvio. No se sintieron superiores porque el Señor nos acogió a nosotros. Una vez terminado el diluvio, prepararon su altar y elevaron una oración a Dios. O sea, la oración como un acto de manifestación de gratitud
constante. En el Nuevo Testamento, el ejemplo de esta religiosidad la vemos en la Sagrada Familia, precisamente. Y específicamente en el hecho de que Jesús, cuando va al templo y discute con los sumos sacerdotes acerca de la palabra de Dios, acerca de cómo él había recibido esa instrucción religiosa en su familia, eso demuestra que había un grado de oración intenso dentro de su núcleo familiar. En la Sagrada Familia así lo vemos. De ahí viene que dice la palabra en Lucas 2:52 que el niño crecía, dice, no solo en tamaño, sino que también crecía en sabiduría, en conocimiento, y esa sabiduría la venía adquiriendo de su propia familia, porque José y María se encargaban de que esa oración cristiana fuera una oración habitual, fuera una oración constante, que es lo que nos falta en nuestras familias muchas veces. Fíjense que nosotros tenemos que tener claro que desde que Jesús se pierde en el templo y es encontrado discutiendo y sorprendiendo a los maestros de la ley, no es solo por el hecho de que fuera Jesús que tenía esa capacidad de poder discutir acerca de la ley con los mismos doctores. Eso es parte de la instrucción que tuvo en su familia. Esa capacidad de comprender y de manifestar a otros su comprensión de la ley viene precisamente por la instrucción que tuvo en su familia. ¿Y esto de dónde lo sacamos? Del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 19, que el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo, no quería denunciarla públicamente, pensó en abandonarla en secreto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que subrayar de esta parte del Evangelio? Que José era un hombre justo. Y como tal, sabía la instrucción religiosa que tenía que darle a su hijo Jesús. Entonces vemos que si la oración falta, no puede haber un crecimiento espiritual. Porque Jesús tuvo ese crecimiento espiritual porque se fomentó la oración dentro de la familia. Y bueno, actualmente, ¿qué es lo que nosotros vemos dentro de las familias? Los jóvenes, los niños, se muestran reacios a hacer oraciones. ¿Por qué? No porque a veces los papás no se los hayan fomentado, o bueno, puede ser que a veces no hayan tenido ese ejemplo, no nos hayan visto a nosotros de rodillas haciendo una oración o como esposos haciendo una oración con ellos también, sino que por los afanes de cada día, por las distracciones de cada día, por las actividades académicas, actividades deportivas, actividades artísticas, ellos se muestran reacios y nosotros no estamos diciendo que eso no se pueda dar o que eso sea malo, sino que estamos diciendo que se deja de lado el tiempo para hacer oración en familia por dedicarse a estas otras actividades. Y eso es lo que no está correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que ya el fin de semana pues ya está destinado para cualquier tipo de actividades y el interés de los padres es que los muchachos ahora pues sepan computación, sepan inglés, diseño gráfico, alemán, francés, toquen piano, guitarra, flauta, natación, karate, fútbol. Y hay que dejar claro, no estamos en contra de ese tipo de actividades. Con lo que no podemos estar de acuerdo o tenemos que tener la noción clara nosotros es que ese tipo de actividades académicas, deportivas, artísticas, no pueden quitarle espacio, no pueden quitarle tiempo a la plática con Dios. O sea, como padres, bueno, si usted quiere que su hijo aprenda a hablar inglés, que aprenda a hablar alemán, que aprenda a hablar francés, está muy bien, pero más interesado que
que pueda comunicarse con un gringo, que pueda comunicarse con un francés, como padres tenemos que estar interesados en que nuestros hijos puedan comunicarse con Dios. Y eso solo lo van a aprender de nosotros. Y eso lo podemos ver ahorita en esos momentos de cuarentena. Podemos hacer un ejercicio diagnóstico y preguntar qué tanta oración se ha realizado en esos momentos en familia. Hemos visto una misa juntos, hemos realizado el Vía Crucis dentro de nuestros hogares juntos, celebramos o conmemoramos la muerte, la pasión de nuestro Señor Jesucristo ayer juntos. ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Y esto es importante porque la práctica de la oración, y en realidad no solo de la oración, cada una de las prácticas propias de nuestra fe católica se va diluyendo el grupo familiar bajo el argumento de las ocupaciones diarias. O sea, el muchacho está en la universidad, tiene que irse temprano, papá y mamá se van a trabajar temprano, y el tiempo de convivencia de familia juntos es muy poco, o a veces casi nulo. Pero en el contexto que nos encontramos actualmente, en que todos tenemos que estar en la casa, tendríamos que estar en la casa. Bueno, ahora que el muchacho no está en la universidad, porque no hay clases, ahora que, bueno, papá, mamá, no todos están yendo a trabajar, tendrían que estar en la casa, hemos orado en familia. Y es el ejercicio diagnóstico. Usted trate de hacerlo en su casa de la manera que pueda. De las actividades que fuimos llamados a hacer, vimos el Vía Crucis juntos por televisión, lo escuchamos por la radio, lo hicimos nosotros en familia. Los hijos mayores de edad, los adolescentes, los muchachos mayores, colaboraron en la elaboración de la palma del Domingo de Ramos. Hicieron algo que ahora el tiempo se los permitía. Ese ejercicio diagnóstico es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta entonces si la respuesta es sí, que hemos sabido aprovechar cristianamente el tiempo. Si la respuesta es no, híjole, por ahí entonces no son las ocupaciones diarias las que nos están quitando el tiempo, las que nos están restando importancia. También hay cierta apatía de nosotros como transmisores y tal vez de los muchachos como receptores. Y ahí también debemos hacer nosotros un cuestionamiento como padres. ¿Estamos actuando nosotros como verdaderos sacerdotes? Bueno, en primer lugar, el cabeza de hogar está siendo un buen sacerdote dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, con nuestros hijos. Debemos pues hacernos esta pregunta también, pues porque el primer error también en muchos hogares es que el padre delega la responsabilidad dentro de la madre o la delega hacia la madre. Entonces, ¿quién es el cabeza de hogar? ¿Quién es el que debe motivar? ¿Quién es el que debe dar el ejemplo en primer lugar? Tiene que ser el padre como cabeza de hogar. Y esto lo podemos sacar de Deuteronomio. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 8. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. Las escribirás en las columnas y en las puertas de tu casa. Palabra de Dios. Entonces vemos que somos los padres los primeros llamados a ejercer el sacerdocio doméstico con mayor importancia en este tiempo, que no podemos acudir físicamente a un templo, que no podemos participar activamente de las solemnidades que nos agradan en esta fecha en particular. Entonces, ¿qué rol estamos ejerciendo verdaderamente como sacerdotes domésticos? Ahora, muchas veces suele pasar que no tenemos o la elocuencia o no estamos acostumbrados. Pues ahí es lo importante.
¿A dónde vamos a pedir esa elocuencia, esa vocación, ese que me nazca querer practicar? ¿A quién se lo vamos a pedir? Pues en primer lugar a Dios. ¿Y cómo se lo vamos a pedir? Pues a través de una oración. Y como padres no tenemos que desanimarnos si vemos esa conducta de indiferencia en nuestros hijos. Al contrario, tenemos que acudir a la oración para pedirle al Espíritu Santo y a nuestro Padre Dios que aniden sus corazones para que ellos se motiven, porque no se trata tampoco de imponerles, no se trata de hacer las cosas a la fuerza, sino de que esto nazca, que sea algo espontáneo, que nazca de ellos también. Que cómo hacer para que a los muchachos, para que a los niños les guste la oración. No solo dar el ejemplo, sino también motivarlos de una manera. ¿De qué manera? ¿De cómo podemos motivarlos? Si decimos, no, es que mire, él no me quiere hacer caso, él prefiere estar en la tablet, él prefiere estar hablando con sus amigos en este momento de cuarentena, yo no he podido lograr. Mire, como padres podemos hacer mucho por nuestros hijos a través de la oración. ¿Cómo hizo Santa Mónica con su hijo? ¿Cuántos años pasó orando para la conversión de su hijo? No nos cansemos porque nosotros ponemos excusas y decimos como padre, ay, no, es que este no me hace caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar, pedirle a Dios para que Él mueva ese corazón duro de estos hijos, esa voluntad. Como padres de familia, la primera oración que tenemos que hacer es la intercesión por nuestros hijos. Ya Job la hacía en su momento. Consciente de que sus hijos realizaban fiestas con sus amigos y consciente de que probablemente habían ofendido al Señor, pues él ofrecía una oración de intercesión para que les perdonara, como hizo Santa Mónica. Y en su momento mi mamá puso ese símil. O sea, yo pasé, no sé, como Santa Mónica, no sé cuánto tiempo orando por la conversión de que era yo. Al final pues dio fruto. No sé si habrá sido mucho más tiempo probablemente. La abuela en su momento, bueno, que en parte descanse, también lo hizo un comentario una vez, que uno de sus sueños se había cumplido. O sea, el hecho de poderme ver sirviendo en una iglesia, porque decía, recuerdo justamente las palabras, por fin Dios me concedió ese deseo de mi corazón, cuando yo veía a otros muchachos formados académicamente y en las cosas de Dios, pues mi deseo era que usted fuera uno de esos muchachos también. Bueno, gracias a Dios pudo irse de este plano físico y vio cumplido su sueño, pero no es porque me haya nacido a mí, no es porque yo me haya despertado un día con ganas, bueno, voy a ir a la iglesia y voy a tratar de hacer las cosas bien, sino que hubo una oración de intercesión, primero por mi mamá, primero por mi abuela, para que las cosas fueran tomando las riendas de la mano de Dios. ¿Y de qué otra forma nosotros podemos orar por esa conversión de nuestros hijos? Los podemos instruir a ellos en el sentido de hacerles saber qué es lo importante o por qué es importante dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios nos ha querido bendecir y por todas las bendiciones que vendrán también. Pues entonces el valor y la importancia de interceder no solo por lo que nos ha dado a nosotros, sino también a otras personas, de hacerles ver que lo que tienen ellos a muchas otras personas les hace falta. Entonces, de interceder no solo por las familias, inicialmente por la familia o en primer lugar por la familia, pero también por las necesidades de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Y es que en la medida que identifiquemos que las necesidades de Marce van a ser necesidades de toda la familia, que las necesidades mías van a ser necesidades de toda la familia, que depositemos nuestras necesidades personales al grupo familiar, la oración de intercesión va a ser más fuerte, porque ya va a haber más personas pidiendo por una misma necesidad. ¿Y qué tipo de necesidades? Y aquí es mucho más sencillo poderlo identificar, porque por pequeño o por mayor que sea el hijo, hay una necesidad académica. Bueno, hay una necesidad económica que tenemos que solventar esa situación.
el pago de esa colegiatura, el pago de esa universidad. Hay una necesidad. ¿Y cómo pedimos para poderla satisfacer? A través de la oración. Una necesidad laboral, una necesidad de salud, en este caso en particular. Podemos, en primer lugar dar gracias porque la pandemia no nos ha afectado. Estamos sanos nosotros y nuestro grupo familiar. Nuestra familia por extensión también está sana. En segundo lugar, pues una oración de intercesión por aquellas personas que están expuestas a poder adquirir el virus en razón de su trabajo. Y en tercer lugar, una oración de intercesión por aquellas personas que ya están afectadas por la enfermedad. Y podemos decir y quejarnos, y podemos decir, pero es que esto se oye fácil, pero no es nada fácil. ¿Cómo podemos hacerlo? Mateo nos instruye y Romanos también. Y Romanos nos dice en el capítulo 8, versículo 26, de ese modo el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Nosotros decimos, mire, es que es difícil organizar un grupo de oración en nuestra familia, por lo que comentábamos antes, por las diversas actividades que todos podemos tener. Por los niños, porque hay jóvenes, porque ellos no están acostumbrados a lo metódico o a seguir, digamos, un horario como nosotros, como adultos. Entonces, a las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo hacerlo?, ¿dónde hacerlo?, ¿cuándo hacerlo? Como decíamos antes, no debe solo ser impuesto por nosotros como padres, sino que debe surgir espontáneamente, pero también debemos crear ese hábito. Por ejemplo, lo podemos hacer antes de cada comida, antes de acostarnos, cuando nos levantamos, de crear esos hábitos, como tenemos otros hábitos también. Entonces, de crear eso para que los hijos también ellos vayan contextualizándose y vayan también poniéndose con nosotros en sintonía para realizar o para tener ese momento de espiritualidad, ese momento de acercarnos a Dios. Sí, lo importante es que tiene que quedar claro que no podemos dar respuestas estándar a esas preguntas. Mire, ¿y cuándo vamos a orar en familia? ¿Cómo hacemos la oración en familia? ¿A dónde? ¿En la sala, en el comedor, en el cuarto de alguno de nosotros? Ni el lugar, ni la fecha, ni la forma misma se la podemos decir en alguna especie de formato. ¿Por qué? Porque esto va a depender de las necesidades y de las particularidades propias de cada familia. Así que, bueno, en primer lugar, quizás sí es lo único recomendable, asegure que sea el momento del día en que estén todos. En este contexto que nos encontramos actualmente, creo que va a ser mucho más fácil, porque todos tendríamos que estar en la casa. Así es. Bueno, y vamos a despedirnos, quizás nos excedimos un poco del tiempo, pero vamos a darles a los muchachos la oportunidad para que ellos se encarguen de despedir este breve segmento a través de una oración. Marianito, Marcelita. Vamos a hacer la oración en familia. Vale, vamos a hacer la oración. Vale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieren hacer ustedes la oración? ¿Empezamos con la oración? ¿Así? Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por la casita, también por los pobres, que les des la casita, que les des la comida, que les des la camita, también que se quite el coronavirus rápido, así es mejor. Amén. Amén. Te pedimos, Padre, por un día más de vida que nos has dado, por los pobres, para que
y todo esto que nos ha dado a nosotros, para que le dé primerito. Y te pedimos, Padre, también para que nuestros padres nos digan que a veces no se puede tener un cumpleaños, pero siempre nos van a cuidar. Amén. Amén. Por ello te pedimos, Padre, y te damos gracias por esta familia. Te pedimos que nos ayudes, que nos des esa sabiduría, ese discernimiento para poder fomentar la oración en familia, para poderla compartir, esa oración espontánea, esa oración que sea para sentirnos todos a gusto, en comunicación contigo, esa oración que sea a diario, Señor. Gracias por bendecirnos con esta familia y ayúdanos a que nuestro ejemplo siempre sea la familia de Nazaret. Todo te lo pedimos con la oración que tu Hijo amado Jesucristo nos enseñó diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, también te damos gracias, porque sabemos que tus oraciones se suman a las nuestras, que eres la intercesora por excelencia. Te pedimos que nos des la oportunidad de estar siempre atentos a las palabras que tu Hijo tiene para nosotros. También, Madre Santísima, en este sábado te acompañamos en tu dolor, por esos 7 dolores que te causó la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, el Calvario de Él. Madre, te acompañamos y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo lo hicimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Saludos.